Hoy para hablar sobre los efectos de esta pandemia de COVID-19 aquí en Puebla, porque no es lo mismo, hay desigualdades en el territorio que conforma nuestra entidad y no es lo mismo enfermarse de COVID en una colonia popular, querida amiga, que en algún otro lugar donde cuentes con servicios básicos, indispensables, e incluso pues tengas mejores condiciones de vida. Betty Martínez, bienvenida, buenos días. Amigo, muy buenos días. Con el gusto de saludarte, me toca predicar con el ejemplo, con cubreboca, que estamos todavía en una situación Sí, bastante complicada. Platicaba con Gustavo y le decía, mi compromiso es contigo, por supuesto, con tu auditorio, y lo del COVID, por supuesto, va a tener un fin, o nos vamos a tener que adaptar a esta sí, enfermedad, pero se están velando todos los efectos, Luis Fer. Y tú hablabas hace rato muy atinadamente del Estado de Derecho. En la educación también ha habido una incidencia con el COVID y con los derechos sociales, Luis Fer. Es decir, si nosotros habláramos el día de hoy, ¿qué pasa, como bien lo dijiste, con estas desigualdades del territorio? Tiene que ver con nuestras necesidades humanas básicas y está la vivienda, los servicios de salud, la educación reconocida, por supuesto, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo tercero, y en la fracción séptima, la educación superior, por supuesto, y la economía. Hoy vemos, o más bien tenemos tres problemas que se evidencian en el territorio: la discriminación de las regiones pobres, ¿no? Es decir, a pesar de todo lo que ha pasado, las políticas se han inclinado, en teoría, a la eficiencia por sobre la equidad de la sustentabilidad. El manejo del bienestar social sigue colapsado, la equidad ha sido subordinada al crecimiento económico y, por supuesto, a la competitividad en términos de atracción y retención de inversiones, también colapsadas a nivel mundial. Puebla, ya lo mencionabas bien hace rato, en términos de que han cerrado varias empresas, esta sociedad del consumo, en términos de la relevancia debido a la preocupación de algo muy interesante, del agotamiento de los recursos naturales estratégicos, ¿no? Para el 2015, fíjate, Luis Fer, el promedio del PIB per cápita en los 10 municipios más ricos era 50 veces superior al de los municipios más pobres. No es una cuestión solo de pobreza, es una cuestión de la distribución del ingreso y factores que influyen en los problemas de México. La mala distribución del ingreso tiene que ver con el nivel educativo, el papel de la democracia tiene que ver con el gobierno, el crecimiento sin desarrollo económico tiene que ver con el aumento del empobrecimiento de la clase media, ¿no? Y de los patrones de oferta y demanda que imperan en la sociedad. Es decir, la población en México ha tenido al menos tres efectos actualmente: el empleo precario, es decir, se evidenció mucho más, por eso hablo de develar o velar estos efectos, el poder adquisitivo y la eliminación de subsidios. El 1 de enero nos dieron varias sorpresas fiscales que también vale la pena analizar. El incremento del 30% más rico, que suma casi 8.7 millones de familias. Eso representa el 83% del total del Producto Interno Bruto. ¿Y por qué no hablar, como bien dijiste, de la pobreza? Las que tienen más de tres carencias sociales pasó entre el 10.6% al 10.7%. Claro que si lo traducimos a personas, pues te vas a sorprender, porque el número de personas en situación de pobreza multidimensional ha subido 48.8 millones del 2008 al 2015 a casi 52 millones de personas. Para un país de 126 millones de personas, la verdad es que debe de llamar la atención. Y bueno, si hoy podemos visibilizar qué pasa con las viviendas y qué es lo que pasa con la población, con la desigualdad, pues los efectos de la COVID-19 en el corto plazo, por supuesto, han sido muchos. En el largo plazo, o los factores en los que se debe de incidir durante esta crisis que no ha pasado, es la articulación con las distintas áreas de gobierno. Independientemente de todos los problemas cotidianos, pues se tienen que coordinar a nivel subnacional y nacional. La provisión de infraestructura, que hemos visto un avance, no tan rápido como quisiéramos. La actividad de la economía local, también ha habido un avance, es decir, al menos ahora no hay un cierre masivo, la gente se ha podido insertar a sus actividades, y las reformas de reformar pautas de comportamiento. Si no hemos cambiado nada, Luis Fer, el problema, o me parece que la pandemia más grande en el mundo somos nosotros, los seres humanos. Entonces, los efectos
A mediano y largo plazo, pues ya lo dijiste, la quiebra de las empresas, la reducción de la inversión privada, menor crecimiento económico, menor integración de las cadenas de valor y el deterioro de las capacidades productivas y del capital humano. Y en el corto plazo, pues lo que vemos con los datos que hemos dado en sesiones anteriores con ustedes en términos de desempleo, menores salarios e ingresos, aumento de la pobreza y la pobreza extrema con los datos que te di, y lógico, los sistemas de salud con mayores costos, fragmentación y desigualdad en, en el acceso a estos derechos sociales. Entonces, bueno, ¿qué hay que hacer? Pues ejes transversales, la participación social, un poco el ejemplo de lo que estamos viendo hoy con la UTLA, es muy importante. ¿Por qué? Porque se debe de regenerar el diálogo, la formación de ciudadanía, y eso tiene que reinventar el modelo de gestión pública, por supuesto. Eso es muy importante retomarlo y, por supuesto, la capacidad del ambiente para costear los efectos de las actividades humanas, que es desigual, por lo que es necesario reencaminar la organización social hoy casi a 3 años de la pandemia para que el medio ambiente pueda recuperar el mismo ritmo en el que se está afectando, dadas nuestras actividades humanas y, por supuesto, la economía en general. Afrontar estas desigualdades debe formar parte de un nuevo pacto social para mejorar la situación actual del mundo. Lo digo porque tiene que ver con todos los temas que platicamos cotidianamente, Luis Fer. No es solo la educación, hablamos de educación, vivienda, alimentación, acceso a los servicios básicos de la vivienda, ingreso. Debemos de parar a reflexionar, Luis Fer. No estamos haciendo en general las cosas bien, como ciudadanos, como tomadores de decisiones y la forma en la que nos estamos apropiando de nuestro entorno. Mi querida Beatriz Martínez, un pacto social que también, como decías, debe incluir políticas que redistribuyan el ingreso nacional. Si algo hemos visto en esta pandemia es cómo estos sectores desprotegidos, especialmente las famosas clases medias, pueden de momento a otro, de cualquier momento, en una semana, en unos días, porque tenemos un virus que puede causar la muerte de millones de personas, que ha causado la muerte de millones de personas, tenemos que parar y esas personas se quedan sin ingreso y pierdan el patrimonio. Y es ahí donde esperaríamos estas políticas públicas, este pacto social que realmente proteja a los trabajadores y proteja a aquellas familias pues de la pobreza, de quedarse prácticamente sin nada porque la economía cambió, porque la economía se tuvo que ajustar a una pandemia. Exactamente, Luis Fer. Y mira, ser empáticos, pararnos. Ahora que todos salgamos de nuestras actividades, en este momento hay que mirar nuestro entorno. Hemos degradado nuestro entorno absolutamente. Luego, pararnos a mirarnos a nosotros, a algo, nuestra actitud no está siendo la correcta. Y al ser empáticos, podríamos transitar con ciudadanía, Luis Fer. Es decir, estamos siendo empáticos con lo que pasa en la UTLA con los alumnos, por supuesto, porque es nuestra responsabilidad social. Tú hablabas de la universidad pública, que me honra, por supuesto, Ujú. estar ahí, pero nos hace empáticos como profesores, como estudiantes. El tema político está ahí, por supuesto, pero hay una necesidad preponderante de insertarnos de nuevo a una realidad totalmente distinta y con estos temas, pues todo se complica. Entonces, hay que ser empáticos, reflexionar, tenemos que cambiar, pero no nos puede ir, no nos pueden pasar más catástrofes, no puede, bueno, o habrá más pandemias o habrá más catástrofes, pero creo que como bien ahora en esta película de El Callejón de las Almas Perdidas de Guillermo el Toro, dice, lo que voy a hacer es reflejar el peor monstruo de la humanidad, que es el ser humano.